Bueno, y hoy decíamos sigue siendo muy candente la discusión constitucional de lo que ha pasado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del martes pasado, lo que hoy se vio, la notificación por parte de Martín Sabater, el titular de la AFCA, al grupo Clarín. En realidad hay muchos temas que tienen que ver con lo constitucional. Yo decía lo que está pasando con el gobernador Zamora, que la Corte misma, esta misma Corte le dijo no a la reelección, no hay posibilidad de un tercer periodo, pensando que el primero fue bajo la vieja Constitución, y por eso lo hemos convocado al doctor Andrés Gil Domínguez, que es especialista en Derecho Público y Constitucional. Gracias por estar con nosotros, Doc. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Primera sensación, digo, hubo como una discusión de tiempos, de cuánto tardó, ¿La Corte tiene plazos para fijar, para fallar en alguna de esas cosas? No, ni la justicia ni la Corte tiene plazos, porque los plazos los van poniendo los propios expedientes y las vicisitudes procesales que cada expediente tiene. Ningún expediente, ningún caso es igual a otro, y los tiempos se van dando en la medida que se desarrollan esos casos. Y cuando el caso llega a la Corte no tiene tiempos. La Corte puede expedirse rápidamente o bien puede esperar el momento, claro, especialmente cuando son causas de trascendencia pública o causas que tienen impacto colectivo. La Corte va esperando cuáles son los tiempos. Me parece que no fue muy feliz el tiempo en donde la Corte hace público este fallo. Tan inmediato una elección, claro, ¿no? Me parece que la fiesta de la democracia, ya que estamos festejando 30 años de democracia, se dio este domingo. Y con la posibilidad de todos de elegir y expresarnos a través del voto. Y que hubiera sido prudente que la Corte hubiera esperado un poquito más para que decantara la legitimidad de la elección y para que decantara de alguna manera el proceso político propio de la elección. Haber dictado este fallo con estas características y resolviendo lo que resuelve a 48 horas de una elección general, me parece que no fue prudente. ¿Cambió en algo la tradición de la jurisprudencia de la Corte con este fallo? Nosotros lo entrevistamos al doctor Ricardo Lorenzetti, aquí también lo hizo María O'Donnell, y él hacía hincapié todo el tiempo: la Corte tiene tradición, no se ha modificado en nada lo que es los valores jurisprudenciales de la Corte. Me parece que no, al contrario. La Corte con este fallo de alguna manera se está desviando de la lógica de sus propios precedentes a partir de la nueva composición y está volviendo a las viejas cuestiones políticas no justiciables, claro, que fueron tan famosas en la década del 90. Nosotros, bueno, usted es más joven, pero yo cuando pasaba por la facultad era uno de los capítulos especiales. Capítulo especial que utilizó la Corte de los 90 para no analizar ninguna de las medidas que se adoptaron en aquella época por parte del Congreso y del Ejecutivo. Esta Corte ha sido mucho más activa, esta Corte ha ejercido un control de constitucionalidad muy intenso cada vez que ha tenido que analizar si los derechos han sido violados o no por normas generales. Sin embargo, acá se retrae y sostiene que lo que haya resuelto el Poder Legislativo en términos de elegir un medio para tratar de garantizar la libertad de expresión como derecho colectivo es algo que la Corte no puede evaluar, aunque no sea el medio más proporcional o más idóneo de todos los que existen o los que tiene disponible el Estado. Y es paradojal que en ese mismo fallo la Corte hace una descripción de situaciones que pueden llevar a violentar la libertad de expresión, porque dice, bueno, la publicidad oficial se tiene que distribuir de forma razonable, la televisión estatal no tiene que ser gubernamental, el AFCA tiene que estar signado por las características de la independencia y de ser un órgano técnicamente idóneo. Sin embargo, nada de eso se cumple en Argentina hoy. Es más, hay fallos dictados por la Corte, en el caso de Editorial Perfil, que no se cumplen. Ahora, dentro de ese contexto, que la Corte de alguna manera resalta como la máxima expresión de la garantía de la libertad de expresión, la Corte lo que hace es darle o convalidar la constitucionalidad de una elección del legislador que es el medio menos idóneo o más restrictivo para la libertad de expresión y el derecho de propiedad del Grupo Clarín. Pero me parece que lo que ha hecho la Corte es romper con la lógica de sus propios antecedentes y desconocer toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo atinente a el derecho de propiedad y en relación el derecho de propiedad con la libertad de expresión. Es muy interesante porque los fundamentos lo dice, enumera todas las cuestiones que deberían corregirse, composición de la AFCA, mirada sobre la libertad de expresión, pero habla de, hay una democracia deliberativa que es el Congreso y el Congreso decidió esto, que se modifique por el Congreso. Como usted decía, me retraigo y no juzgo sobre esta cuestión. Claro, y el contexto de aplicación
de una norma y del análisis constitucional y convencional de una norma no es en abstracto, esto no es un control concentrado, es un control difuso donde se deben tener en cuenta las pruebas producidas y el contexto de aplicación que ellos mismos están reconociendo. Ahora, si ese es el contexto de aplicación, ¿por qué justifica la constitucionalidad de un sistema de desconcentración que no respeta derechos adquiridos y que ni siquiera se atrevió a implementar Correa, Evo Morales y Hugo Chávez? Pues es mucho más restrictivo en términos de afectación de derechos adquiridos que los regímenes de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Entonces, ¿por qué en este contexto la Corte, dónde está la justificación de la Corte para en este contexto no tener ningún problema en declarar la constitucionalidad del medio más restrictivo de la libertad de expresión, diciendo yo ni siquiera puedo evaluar si no existía algo más idóneo para alcanzar el mismo objetivo? Pensando en lo que viene ahora, que es más administrativo que propiamente de índole constitucional, digamos, el gobierno sostuvo, y hoy lo dijo Martín Sabatella, ya comenzó, digamos, la posibilidad de la adecuación voluntaria solo fue hecha por un socio minoritario. A lo sumo les damos la chance al resto de los socios que se sumen, se monten en esta posibilidad, pero no hay más posibilidad de, como hicieron otros medios, otros grupos, de plantear una desinversión optativa. Sí, me parece la actuación de hoy del doctor Sabatella quedó fuera de contexto jurídico y político. Fuera de contexto jurídico porque es una noción elemental que uno le enseña a un alumno que entra al primer año en la facultad, que si uno ocurre a la justicia, impugna una norma por su constitucionalidad, obtiene una medida cautelar que implica que esa norma no se aplique durante todo el proceso. Una vez que ese proceso termina, si esa norma se declara constitucional, a partir de ese momento la norma impugnada empieza a tener vigor. Porque si no, el que va a la justicia, posteriormente si pierde, es castigado con la condena y es castigado en una posición de desigualdad con aquellos que no fueron a la justicia. Y a la inversa era imposible que estaba discutiendo una norma, cumpliese esa norma mientras la discutía la justicia, porque era como consentir tácitamente... Totalmente contradictorio con la pretensión que estaba desarrollando en sede judicial. Y además también es fuera de contexto de la perspectiva política, porque está demostrando a 24 horas del dictado del fallo que AFCA hace una aplicación selectiva de la ley de medios, aunque la ley de medios sea constitucional. Porque esta forma de notificación y esta forma de entender que ya se ha pasado directamente al proceso de adecuación oficiosa, está demostrando a todas luces que para Sabatella, que no lo hizo, esta forma de notificación no la hizo con ninguno de los otros licenciatarios que se tenían que adecuar, cuando les notificó un montón de actos administrativos de AFCA, está demostrando a todas luces que la perspectiva política y simbólica está haciendo AFCA y el gobierno una aplicación selectiva de la ley de medios. ¿Cómo se puede leer cuando Lorenzetti dice, cuando es entrevistado por Infobae TV, esto no termina acá? Digamos, porque la impresión, el discurso que trata del gobierno ya está, no hay nada más que discutir en la justicia. Y no es así, digamos, hay un montón de cosas, sea por la vía de lo contencioso administrativo, sea por alguna, pero digo, ¿esto quiere decir cuando Lorenzetti dice, esto no es que termina acá? Bueno, si una Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia de casi 400 páginas y al día siguiente el presidente tiene que salir a explicar y aclarar, es que parece que no ha sido muy claro a pesar de la densidad del fallo. Me parece que, claro que esto no termina acá, porque todo proceso tiene una etapa posterior de ejecución de sentencia, claro, que la debe hacer el juez de primera instancia, y que eso es lo que tiene que suceder jurídicamente, que el expediente baje a primera instancia y que en primera instancia se dirima a los alcances de la ejecución de sentencia, como pasa en todos los casos, y como pasó en el caso Perfil. Perfil ganó en la Corte Suprema, el expediente bajó a primera instancia y en la etapa de ejecución de sentencia, discutiendo cómo se ejecutaba la sentencia y se cumplía por parte del Estado, volvió a la Corte. Entonces ese es el camino procesal y ese es el ámbito donde se tiene que discutir. Por eso lo que hizo hoy Sabatella está totalmente fuera de contexto jurídico y político, porque está desoyendo el fallo de la Corte y está desconociendo los procedimientos regulares de ejecución de sentencia. Dejo un instante el tema de la ley de medios, y yo decía en la apertura, hay como un intento de burlar el nepotismo, que si bien no está sancionado en nuestras normas constitucionales por parentesco afinidad, digo, esto de el gobernador Zamora, que es por esta misma corte, es detenido por esta misma corte en el intento de reelección y ahora propone a su mujer. ¿Existe legislación comparada que no solo diga que las limitaciones para las reelecciones afectan a una persona, sino también a sus parientes? No existen. No tengo, puede existir alguna, pero en general no.
la limitación no es por cuestión de parentesco, porque en última instancia, en la medida que exista un sistema electoral que sea transparente, que sea limpio, que sea proporcional, el parentesco no puede ser una causal de inhabilidad para poder presentarse a un cargo electivo. En última instancia resuelve la sociedad. Claro, ahí vuelve la capacidad de elección al pueblo. A la soberanía popular. Lo que sí, bueno, es interesante que la Corte haya cambiado, porque en el año 2003 yo patrociné un partido líder, un partido pequeño en Jujuy, que se opuso a la RR de Fellner, que era algo mucho más grosero aún de lo que proponía Zamora, y sin embargo, cuando el caso llegó a la Corte dijo que era una cuestión de derecho público netamente local y que no podía entrometerse en esas cuestiones, y así se convalidó la tercera RR de Fellner, que era mucho más grosero la violación de la Constitución de Jujuy, que es lo que planteaba Zamora. Me parece positivo que por lo menos 4 jueces, a partir de este fallo, tengan en claro, tengan en cuenta que la autonomía provincial no es un bill de indemnidad para violar la garantía de la República que establece nuestra Constitución y convertir las provincias en feudos que desconocen la división de poderes y la periodicidad de los mandatos, que justamente es lo que establece la República. Es la base de la República. Uno podrá entender que hay autonomías provinciales que deben ser respetadas. Digo, nuestra República se constituyó así, pero hay un límite, digo, que todas, o por lo menos un estándar jurídico que todas las provincias deberían respetar, ¿no? Es muy positivo que la Corte haya dado esa señal en ese caso, porque hasta hace muy poco la Corte decía que eran cuestiones de derecho público local. Y que no debían entrometerse. Que no debían entrometerse y que eran resueltas por la justicia local. Yo pensaba, digo, y hay muchos ejemplos, en la misma provincia de Santiago del Estero tuvimos el caso de Carlos Juárez y Nina Juárez. En ese caso parecía que había una cierta militancia de la que terminó presa, terminaron presos los dos, ¿no? Con intervención federal. Con la intervención federal de Pablo Lanuse, si no me equivoco, del propio ex fiscal Pablo Lanuse. Digamos, después hay otros ejemplos totalmente opuestos, de 2 militantes como Néstor y Cristina, que evidentemente, por más que formaran una sociedad política, tenían militancia. ¿No será hora de pensar en la Argentina, digo, ser pionero como con el dulce de leche, la virome y la picana, y empezar a pensar en esto, digamos, limitar los parentescos para las reelecciones? Pero lo que pasa es que hasta quizás eso podría ser impugnado desde una perspectiva del principio de igualdad o de no discriminación. En última instancia, si el sistema electoral es transparente, si el sistema electoral es proporcionado y tiene garantías de un voto libre, un voto secreto y igualitario, bueno, es la sociedad la que resuelve. Eso no va a depender tanto de una norma que lo impida, sino de la cultura política y constitucional de la sociedad que no elige. Y aparte siempre el taparrabos jurídico aparece, o sea, planteado esto, se va a divorciar solo para la elección. Que hubo un caso, y mientras lo decía estaba pensando, hubo un caso de alguien que proponía divorciarse, yo no me acuerdo si en Costa Rica o en algún país latinoamericano. Un país centroamericano. Así que ahí debería haber habido la limitación. Que una limitación, pero que bueno, siempre va a haber alguna vía para que el vínculo filial, el vínculo de parentesco se disuelva y que de alguna manera se pueda presentar. Por eso depende más que nada de la cultura constitucional política de una sociedad. Hay ciertas sociedades que es impensado siquiera que esta propuesta exista. Sí, se determina la carrera del candidato. El solo hecho de pensarlo, proponerlo, se determina la carrera del candidato. Pensaba, digo, a 30 años de la democracia uno hace balances, ¿no? En materia de respeto institucional y de respeto a la Constitución, bueno, hemos ganado en tanto y en cuanto tenemos 30 años continuados de democracia. ¿Cuál sería la deuda pendiente, cree usted, en tren de mejorar esa calidad institucional? Y un mejor sistema de partidos políticos. La gran diferencia del 83 a la fecha, creo que es que en el 83 los partidos políticos cumplían un rol de dinamizar los sueños, las demandas, los proyectos de la sociedad. Y hoy tenemos un sistema de partidos políticos totalmente atomizado, donde el sistema político funciona más que nada por liderazgos que por partidos políticos que sostengan al liderazgo y que contengan a la sociedad. Parece que ese es el gran déficit que hoy tiene a 30 años la democracia. ¿Sirven las PASO que como planteo de principios era evitemos el dedo o el dedo decisor, el verticalismo de algunos partidos y sometamos a la gente, a los candidatos a la gente, salvo muy pocas experiencias? ¿Sirven las PASO? ¿Hay que mejorarlas? ¿Tiene sentido? Las PASO también dependen de la voluntad de los actores políticos, de utilizarlas o no. Cuando son utilizadas, como en el caso de UNEN, me parece que han demostrado que sirven y mucho, porque posibilitan que muchos actores de un mismo espacio, pero con distintas miradas, puedan concurrir a un espacio político y de alguna manera rearmar la idea de un partido político.
Ahora, si no se utilizan, son solamente una suerte de gran encuesta nacional adelantada. Y ahí también reside el peso en la ciudadanía, porque digamos, no necesariamente yo las PASO debería votar al partido que después voy a elegir en las internas, y a lo mejor quiero participar en la interna de otro partido, y eso no se da, es como una gran encuesta, ¿no? No, pero no se da también porque las PASO son muy novedosas. Me parece que si las evaluáramos dentro de 5 o 6 años, los resultados culturales de las PASO serían distintos a la mirada que podemos tener hoy, que es una mirada muy reciente. Claro. Todo instituto necesita de una evolución, de una puesta en escena, para después tener una evaluación distinta a la que uno puede tener en la inmediatez de sus comienzos. Gracias por haber venido, Doc. Muy amable. Gracias y buenas tardes. Hacemos una pequeña pausita, vamos a hablar de economía. Ya está el doctor Tetaz para hablar de este tema. Vamos a hablar de lo que viene. Porque hace, como decíamos recién, hace 3 días y un poco hubo elecciones y pasamos a segundo plano totalmente sobre este tema, y yo comparto, ¿no?, que el momento político de la Corte licuó un poco todo esto. Algunos han dicho o se han preguntado si la Corte le dio aire al gobierno. Yo creo que le cambió la sangre, más que darle aire. Claro. Directamente fue un cambio de sangre para el gobierno. Gracias por haber venido, Doc. Gracias. Muy amable. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.